Tal vez conozcas su historia. O tal vez no. Nelson Mandela fue presidente de Sudáfrica. En uno de los momentos más críticos de su historia. Un país quebrado, dividido por el odio racial. Al borde del colapso moral y político. Pero él se antepuso a todas las adversidades. Mandela no nació con poder, ni riqueza, ni influencia internacional. Nació en una choza en el pequeño pueblo de Mbezo. El 18 de julio de 1918. Su nombre original era Rolilala, que en su lengua nativa, el Xhosa, significa literalmente el que arrastra la rama del árbol. Aunque coloquialmente, los ancianos lo interpretaban como el revoltoso. Vaya ironía, o profecía. En una época donde nacer negro en Sudáfrica equivalía a nacer con los sueños encadenados. Mandela creció con algo que ni el sistema ni la pobreza podían arrebatarle, una visión. Su infancia estuvo marcada por las historias de resistencia tribal y los valores de liderazgo colectivo. No soñaba con ser famoso, soñaba con ser útil. Cuando su padre murió, Mandela fue enviado a vivir bajo la tutela del regente tribal de los Tembu. Fue ahí donde por primera vez presenció reuniones de liderazgo, estrategias políticas, y algo que marcaría su vida: el poder del diálogo. Ese niño, que observaba en silencio desde un rincón, no sabía aún que se convertiría en uno de los símbolos más grandes de liderazgo moral del siglo XX. En un mundo donde la violencia era el idioma del poder, Mandela eligió otro camino: el del conocimiento. Estudió en la Universidad de Fort Hare, una de las pocas instituciones para africanos negros en esa época, y no tardó en causar ruido. Fue elegido para el consejo estudiantil, y luego expulsado por participar en una huelga, porque Mandela no se tragaba las reglas sin antes masticarlas. Ese fue su sello: respeto por la ley, pero solo si la ley respetaba a la gente. Después de su expulsión, huyó a Johannesburgo, la ciudad más industrializada del país. Ahí, entre minas, segregación y pobreza, trabajó como vigilante, y luego como asistente legal. Y mientras el apartheid se afilaba como una cuchilla invisible, Mandela afinaba su inteligencia como un bisturí. Se matriculó en la Universidad de Witwatersrand para estudiar Derecho. Era uno de los pocos estudiantes negros en un mar de blancos. No fue fácil. Racismo, aislamiento, presión. Pero Mandela no iba a estudiar para agradar. Iba a estudiar para comprender el terreno del enemigo. Porque como todo estratega serio sabe, no puedes cambiar el sistema si no entiendes cómo está construido. Y ahí, en los márgenes del sistema legal sudafricano, Mandela empezó a construir el suyo propio. Un sistema de valores donde la ley debía servir al pueblo, no aplastarlo. Ese joven abogado no solo leía códigos, leía el futuro. Mientras el régimen del apartheid se fortalecía con leyes cada vez más inhumanas, Mandela no se quedó cruzado de brazos. Se unió al Congreso Nacional Africano, ANC, en 1944, y rápidamente se convirtió en una de sus figuras más visibles. Pero no era un agitador común. Era un pensador, un organizador, un líder natural. En un inicio, el ANC promovía la resistencia pacífica, influenciado por las ideas de Gandhi. Marchas, boicots, desobediencia civil. Mandela fue una de las caras de ese movimiento. Pero tras la tragedia de Sharpeville en 1960, donde la policía abrió fuego contra manifestantes pacíficos y hubo decenas de muertes, algo cambió en su estrategia. Para quienes no lo sepan, Sharpeville fue un punto de inflexión. No fue solo una represión más. Fue un mensaje brutal del régimen. No nos importa quién eres ni que tan pacíficamente protestes. Te vamos a aplastar igual. Fue entonces cuando Mandela decidió que la lucha no podía seguir siendo solo pacífica. Fundó el brazo armado del ANC. Umkhonto we Sizwe, la lanza de la nación. Pasó de protestar a planear sabotajes estratégicos contra instalaciones del gobierno. Nunca ataques a civiles. Era una guerra de principios. Y Mandela, aunque odiaba la violencia, entendía algo que muchos no quieren aceptar. La paz real, a veces, necesita confrontación. El Estado lo declaró terrorista. Lo persiguió. Y en 1962, lo arrestaron. En 1964, fue condenado a cadena perpetua en el famoso juicio de Rivonia. Ahí, frente a un tribunal que quería borrarlo del mapa, pronunció una de las declaraciones más valientes del siglo XX. He luchado contra la dominación blanca. Y he luchado contra la dominación negra.
He acariciado el ideal de una sociedad libre y democrática. Es un ideal por el cual estoy preparado para morir. Lo encarcelaron. Pero no lo silenciaron. Le quitaron la libertad. Pero no el liderazgo. Le confinaron el cuerpo. Pero su visión se expandió más allá de los muros. Mandela fue enviado a la prisión de Robben Island, una isla árida y desolada frente a la costa de Ciudad del Cabo. Su celda medía poco, más de 2 metros por 2 metros. No tenía cama, solo una estera en el suelo. Rompía piedras bajo el sol y le prohibían recibir visitas o leer noticias. No era una condena física. Era un intento calculado de borrarlo de la historia. Pero aquí viene lo sorprendente, no funcionó. Mandela no se quebró. No se volvió un mártir pasivo. Se convirtió en un estratega paciente. Leyó. Estudió. Enseñó a otros prisioneros. Se convirtió en símbolo. Y poco a poco, incluso sus carceleros comenzaron a respetarlo. No porque se hiciera amigo del sistema, sino porque era imposible ignorar su dignidad. Mandela entendió algo que muy pocos líderes comprenden. El tiempo no es enemigo, es herramienta. Él no esperó. Preparó. Mientras el mundo afuera cambiaba. Y Sudáfrica se llenaba de tensiones sociales, sanciones internacionales y protestas. Mandela seguía ahí, tejiendo la posibilidad de una nueva nación desde la sombra. Durante su encierro, Mandela se convirtió en el prisionero político más famoso del planeta. Su nombre aparecía en pancartas, canciones, discursos. El régimen lo quería invisible, pero lo volvieron inevitable. Y luego, en 1990, tras 27 años de prisión, el gobierno sudafricano cedió. Mandela fue liberado. Pero aquí es donde demostró su verdadero poder. No salió con sed de venganza. Salió con un plan. Cuando Mandela salió de prisión en 1990, el mundo lo recibió como un héroe. Pero Sudáfrica seguía siendo un campo minado de resentimientos. El apartheid aún no había terminado formalmente, y la violencia racial amenazaba con arrastrar al país a una guerra civil. Y sin embargo, 4 años después, en 1994, Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica, elegido democráticamente por todos los ciudadanos, sin importar su color de piel. La imagen fue histórica. Millones votando por primera vez. Filas de personas mayores, llorando con una papeleta en la mano. Y el hombre que había pasado 27 años en prisión tomando juramento como presidente. Cualquiera en su lugar habría hecho una purga. Habría desmantelado el viejo sistema a fuego y sangre. Pero Mandela tenía otro plan: reconciliación. Fundó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, liderada por el arzobispo Desmond Tutu. Esta comisión permitió que los responsables de abusos cometidos durante el apartheid confesaran públicamente sus crímenes, a cambio de amnistía. ¿Perdonar al opresor? Para muchos, era impensable. Para Mandela, era pragmatismo con visión de futuro. Él sabía que, si Sudáfrica quería avanzar, no podía hacerlo arrastrando el pasado como una piedra atada al cuello. Había que mirar al frente, incluso si dolía. Su presidencia duró solo un periodo, pero dejó lecciones de liderazgo que el mundo aún no termina de procesar. Se negó a usar el poder para humillar. Usó el perdón como herramienta de unidad. Mostró que el liderazgo no es perpetuarse, sino saber cuándo dar un paso al costado. Mandela entendía algo que muchos empresarios, políticos y ejecutivos aún no comprenden. El legado vale más que la permanencia. Mandela dejó la presidencia en 1999. No porque lo obligaran, sino porque sabía cuándo retirarse. Podía haber seguido. El pueblo lo amaba. El mundo lo admiraba. Pero él no buscaba culto, buscaba continuidad. Sabía que la verdadera transformación no depende de una sola persona, sino de sistemas, ideas y nuevos líderes formados por el ejemplo. Después de su retiro, fundó varias organizaciones benéficas, promovió la lucha contra el VIH/SIDA, la educación y los derechos humanos. Y hasta el final de sus días, siguió siendo la brújula moral de una nación que aprendía a caminar de nuevo. Murió en 2013, a los 95 años. Pero su nombre sigue moviendo voluntades. Su rostro sigue apareciendo en libros de historia. Y sus ideas, esas sí que siguen más vivas que nunca. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con emprendedores, empresarios o líderes modernos? Todo. Porque Mandela no construyó una empresa, pero dejó lecciones de gestión humana,
estrategia, liderazgo y propósito que cualquier CEO debería envidiar. El liderazgo no es gritar más fuerte. Es escuchar más profundo. El éxito sin integridad es solo una fachada elegante. Los verdaderos líderes no buscan seguidores, crean más líderes. Y tal vez lo más importante. Si no estás construyendo algo más grande que tú, estás desperdiciando tu tiempo. Mandela pasó 27 años en una celda. Y aún así logró cambiar el curso de una nación. Tú tienes libertad, acceso a tecnología, información y conexiones globales. Entonces la pregunta ya no es ¿se puede? La pregunta es, ¿vas a hacer algo que valga la pena con lo que tienes? Porque si Mandela pudo hacerlo desde el encierro, tú puedes hacerlo desde donde estás sentado ahora.